Hola, ¿qué tal? Les voy a explicar a continuación el tema de la unidad 3, análisis financiero. Bueno, este tema vamos a empezar definiendo qué es el análisis financiero, el cual es un proceso sistemático que nos va a ayudar a evaluar la situación financiera y el desempeño de nuestra empresa. ¿A través de qué? De los estados financieros. Básicamente esto nos va a permitir examinar los estados financieros de la empresa para saber qué tan óptimo está trabajando y se están utilizando los recursos de la misma. Definiendo esto, podemos decir que esto tiene como propósito identificar las tendencias para analizar la evolución de las partidas financieras, además de proyectar escenarios futuros, utilizando técnicas de pronóstico para estimar el desempeño financiero futuro de la empresa, y a partir de ello tomar decisiones informadas, evaluando las diferentes opciones y alternativas estratégicas con base al análisis financiero. También nos permite optimizar la rentabilidad, identificando las áreas de mejora de la eficiencia operativa y gestionar los recursos que estamos utilizando en nuestra organización. Y por último, comunicar la situación financiera, que es solamente brindar la información clara y transparente a nuestros acreedores, inversionistas y a la gerencia de la organización. Se utilizan tres técnicas principalmente, que son el análisis horizontal, el análisis vertical y el ratio financiero. El primero estudia la evolución de las partidas a lo largo del tiempo, mientras que el análisis vertical nos ayuda a evaluar la proporción de cada partida respecto al total del balance general, y los ratios financieros nos ayudan a calcular los indicadores clave como la liquidez, la solvencia, la rentabilidad y la eficiencia operativa. Existen también el análisis comparativo, el cual nos ayuda, como dice su nombre, a comparar el desempeño de la empresa de acuerdo a los competidores o con promedios dentro de la industria. El análisis de estado de flujo efectivo, que evalúa la capacidad de la empresa para generar efectivo y cómo se utiliza este mismo, y el de valor presente neto, que evalúa la viabilidad económica de un proyecto o inversión. La importancia de la toma de decisiones empresariales partiendo del análisis financiero nos ayuda a evaluar las inversiones, nos ayuda a determinar qué nueva inversión es rentable y si se ajusta a la estrategia financiera de la empresa, gestionar el recurso, gestionar el riesgo, ya que mitiga los riesgos financieros potenciales, optimizar la estructura del capital, ya que nos permite determinar la mezcla ideal de deuda y capital propio para financiar las operaciones de la empresa, mejorar la rentabilidad, y nos ayuda a identificar las áreas de mejora, como dijimos anteriormente, y comunicar la situación financiera, que es dar información transparente a nuestros acreedores. Seguimos los métodos de razones financieras, el cual por definición nos dice que es un indicador que expresa la relación matemática entre dos o más partidas de los estados financieros, y estas se calculan dividiendo una por otra. Simplemente es dividir las razones de las cuales queremos obtener la relación matemática, la cual usualmente es un porcentaje, y a partir de ella podemos utilizarla para definir qué tan óptima está siendo nuestra utilización de los recursos en la empresa. ¿Cómo se calculan? El primer paso es identificar las partidas a relacionar, es decir, las dos partidas de los estados financieros que queremos relacionar. Si por ejemplo queremos calcular la razón de liquidez corriente, deberíamos dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Obtener los valores de las partidas, en este caso es simplemente ir a nuestros estados financieros y obtener los valores de los cuales queremos relacionar. Como dijimos en el ejemplo pasado, la liquidez corriente, debemos ir a nuestros estados financieros y buscar los activos corrientes y los pasivos corrientes. Y por último, simplemente es realizar la división para que podamos, a partir del resultado, interpretarlo a lo que nosotros queremos saber. Dentro de nuestras interpretaciones podemos basarnos a través de valores de referencia
ya que existen referencias para cada razón financiera que podemos considerar. Estos los podemos encontrar desde en fuentes como en libros de texto, artículos financieros o estudios de mercado. También podemos compararlos de acuerdo a las tendencias históricas, ya que podemos comparar el valor de la razón financiera con el valor de esa misma razón en años anteriores para identificar las tendencias en el desempeño financiero y comparar con razones de otras empresas con el objetivo que para permitirnos evaluar el desempeño financiero de la empresa en relación con la competencia. Aquí tenemos un ejemplo. Esta razón mide la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones de corto plazo con sus activos corrientes y se calcula dividiendo el activo corriente por el pasivo corriente. Como vemos aquí, vamos a calcular la razón de liquidez corriente dividiendo nuestros activos corrientes entre nuestros pasivos corrientes. Estos activos corrientes y pasivos corrientes los podemos extraer de nuestro balance general y simplemente hacemos la división, lo cual nos resultaría que tenemos una razón de liquidez del 2. ¿Esto qué significa? Que la empresa tiene 2 pesos de activos corrientes por cada peso de activo corriente, lo cual se considera una buena posición de liquidez, ya que la empresa tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Seguimos con las razones de liquidez, las cuales estas razones miden la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo. Las razones de liquidez más comunes son la razón corriente, la prueba ácida, el índice de liquidez general, y esto se obtiene respectivamente dividiendo los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Y vamos a ver un ejemplo a continuación. En este caso, esta empresa tiene de activos corrientes 1 millón, de pasivos corrientes 500,000 y de inventario posee 200,000 pesos. Por lo cual, para la razón corriente simplemente dividimos el millón de activos corrientes entre los 500,000 de pasivos corrientes, obteniendo la razón de 2. Para la prueba ácida hacemos la resta de 1 millón de los activos corrientes entre 200,000 del inventario, dividiéndolo entre los 500,000 de pasivos corrientes, obteniendo la prueba ácida de 1.6. Y por último, el índice de liquidez general, el cual simplemente se divide el 1 millón de pasivo corriente entre los 500,000 de los pasivos corrientes, el cual nos va a dar un índice de liquidez general de 2. En este ejemplo, la empresa tiene una razón corriente de 2, lo cual significa, como en el ejemplo anterior, que tiene 2 pesos de activos corrientes por cada peso en pasivo corriente. Para la prueba ácida de la empresa nos resultó de 1.6. Esto indica que incluso si no pudiera vender su inventario, todavía tendría suficientes activos corrientes para pagar sus pasivos corrientes. Y por último, el índice de liquidez general de la empresa es de 2, lo cual significa que tiene 2 pesos de activos totales por cada peso de pasivos totales. Tenemos aquí algunas razones de rentabilidad, de margen de utilidad bruta, margen de utilidad operativa, margen neto, retorno sobre la inversión y retorno sobre la capital variable. A continuación vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más ilustrado estas razones de rentabilidad. En este ejemplo tenemos una empresa que tiene ventas netas de 1 millón de pesos con una utilidad bruta de 400,000, una utilidad operativa de 200,000 y una utilidad neta de 100,000 pesos, además de activos totales de 500,000. También tenemos que el capital contable de la empresa es de 250,000. Para el margen de utilidad bruta necesitamos dividir la utilidad bruta entre las ventas netas, obteniendo así que del margen de utilidad bruta un 40%. Para el margen de utilidad operativa dividimos la utilidad operativa entre las ventas netas, obteniendo un 20% de margen de utilidad. Para el margen neto dividimos la utilidad neta de 100,000 entre las ventas netas de 1 millón, obteniendo un 10% de margen neto. Para el retorno sobre la inversión o ROI, simplemente dividimos la utilidad neta
entre los 500.000 de activos totales, obteniendo un ROI del 20%, y para el retorno sobre el capital contable o el ROI, dividimos los 100.000 de utilidad neta entre los 250.000, en este caso del capital contable de la empresa, obteniendo así un 40% del retorno sobre el capital contable. En este ejemplo podemos observar que la empresa tiene un margen de utilidad neta del 10%, lo que significa que genera 10 centavos en ganancias por cada peso en ventas. El ROI nos arroja que es un 20%, lo que significa son 20 centavos de ganancias por cada peso invertido en activos totales. Y por último, el ROE de la empresa, que es del 40%, lo cual nos significa que nos está generando un 40% por cada peso invertido, es decir, 40 centavos por cada peso invertido en capital contable. Las razones de operación, estas son las más utilizadas: la rotación de inventarios, días de inventarios pendientes, la rotación de cuentas por cobrar y los días de cobro. Ahora continuamos con lo que es la tasa interna de retorno. Este es un indicador financiero, el cual nos va a permitir medir la rentabilidad de la inversión. Esta se expresa en un porcentaje anual y nos representa también la tasa de descuento que hace el valor anual neto, el valor actual neto de una inversión cuando es igual a cero. ¿Cómo se calcula? Existen dos métodos principales para calcular el TIR, que el primero es el método de iteración, el cual consiste en probar diferentes tasas de descuento hasta encontrar la que se hace en la cual el VAN se hace igual a cero, el valor actual neto. Esto se puede realizar manualmente o se puede utilizar herramientas financieras o software especializado. Y existe también la función TIR en Excel, la cual simplemente es tecleando la fórmula TIR e ingresando los valores dentro de la fórmula, y esta nos va a arrojar el valor de la tasa interna de retorno. Una vez haciendo los cálculos, podemos interpretar lo que nos arroje este cálculo, donde si nuestro TIR es mayor a cero, la inversión va a ser rentable y va a generar un retorno superior a la tasa de descuento. Cuando el TIR sea igual a cero, la inversión no genera ni va a perder dinero, simplemente va a recuperar la inversión inicial. Y cuando el TIR va a ser menor a cero, la inversión no va a ser rentable, ya que va a generar un retorno menor a la tasa de descuento. Y aquí tenemos un ejemplo práctico en donde esta empresa está haciendo una inversión inicial de 10,000 pesos, teniendo un flujo de efectivo en 3 años, para el año 1, 2 y 3, de 2,000, 3,000 y 5,000 respectivamente. Esto, haciendo el cálculo con Excel, nos arrojó que la tasa interna de retorno resultante es del 27.47%, lo cual significa que la inversión es rentable y genera un retorno anual del 27.47%. Continuamos con el valor presente neto, el cual también es conocido como el valor actual neto o VAN, el cual es un indicador financiero que se utiliza para evaluar la rentabilidad de una inversión a largo plazo. Como veíamos anteriormente, la tasa interna de retorno nos va a arrojar qué tan rentable es una inversión al corto plazo. En este caso, el valor presente neto o el valor actual neto nos va a permitir saber qué tan rentable es una inversión a largo plazo. Y se calcula descontando todos los flujos de efectivo futuros de una inversión a su valor presente, utilizando la tasa de descuento adecuada, la cual suele ser la tasa de retorno requerida por el TIR del proyecto. ¿Cómo se calcula? Tenemos la fórmula del valor presente neto, el cual va a ser la sumatoria del flujo de efectivo neto entre 1 más la tasa de descuento elevada al valor de T. En este caso, el valor de T es el periodo del tiempo en el cual nosotros queremos saber qué tan rentable va a ser nuestra inversión a un futuro, es decir, puede ser a 2, 3, 4, 5 o n años. La tasa de descuento representa
el porcentaje de la inversión, el cual usualmente lo vamos a extraer del TIR requerido por el proyecto. Y a continuación vamos a ver, y por último el flujo de efectivo neto, el cual vamos a extraer de nuestros datos históricos de la empresa. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, pero primero los pasos para calcular el BPN, el cual primero es identificar los flujos de efectivos netos, que son la diferencia entre los ingresos y los gastos de cada periodo. Después se elige una tasa de descuento, la cual suele ser la del TIR del proyecto, pero puede utilizarse otra tasa de referencia como la tasa libre de riesgo. Después se descuentan los flujos de efectivo netos, los cuales significa convertirlos a su valor presente utilizando la fórmula anterior. Y por último simplemente se suman y así obtendremos el valor presente. Aquí, si el valor presente nos resulta positivo, significa que el proyecto está creando valor y es rentable. Entre más grande sea el valor presente neto, más rentable será el proyecto. Si el valor presente nos da igual a 0, significa que el proyecto no crea ni destruye. Simplemente los ingresos del proyecto son iguales a sus gastos. Y si el BPN nos resulta negativo, significa que el proyecto destruye valor y por lo tanto no va a ser rentable. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos 3 periodos. En el periodo 0 se está considerando una inversión inicial de 10,000 pesos, por lo cual este flujo se ve aquí negativo. Y los 3 periodos siguientes con 2,000, 3,000 y 5,000 de flujo de efectivo neto respectivamente. Por lo cual, aplicando la fórmula anterior, vemos que el flujo de efectivo se divide entre 1 más, en este caso, la tasa de descuento, que es del 10%, se consideró del 10%, elevado a el periodo respectivo del flujo de efectivo. Haciendo la sumatoria de todo esto, nos resulta que el BPN es del 1.818, por lo cual el BPN del proyecto es del 1.818, lo que significa que el proyecto es rentable.